Amigos, amigas, ¿cómo están? Para mí es genial, una felicidad absoluta estar aquí contigo de regreso. Y bueno, vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante y es que en las Sagradas Escrituras y en algunos códices de antiguas civilizaciones, como los puede ser la maya, nos cuentan relatos sobre algunos personajes no humanos que nos han legado algunos conocimientos. Y en la Biblia nos dice que bueno, que los ángeles aparecieron y bajaron a instruirnos, a legarnos algunos conocimientos. En Australia, también la isla de algunos aborígenes, em, nos dicen que estas personas viajaron desde las estrellas a compartir con nosotros conocimientos. Pero ¿esto qué nos quiere decir? Que tal vez en un pasado existieron gigantes, eh, seres diferentes a nosotros que nos transmitieron conocimientos porque, a ver, hay varias, el famoso eslabón perdido, hay varios em, tipos de humanos que existieron en el pasado y hoy en día existimos nada más tú y yo. Existió el Homo devisovano, el Homo florescensis, el Homo Nerdentalensis, y tú y yo somos el Homo sapiens sapiens. No sabemos qué le pasó al Homo Nerdentalensis, tal vez lo extinguimos, quién sabe. Pero bueno, en busca de estas respuestas mandamos una sonda hace mucho tiempo al espacio. Se llamaba la sonda Pioneer F en busca de vida extraterrestre. La sonda Pioneer F, también conocida como Pioneer 10, fue lanzada por la NASA el 3 de marzo de 1972. Su misión principal era explorar el sistema joviano, pero también se le encomendó la tarea de llevar un mensaje a posibles civilizaciones extraterrestres. ¿Qué mensaje mandamos? Bueno, el mensaje de la Pioneer está grabado en una placa de aluminio adonizado dorado que se encuentra en el costado de la nave espacial. La placa contiene información sobre la Tierra y la humanidad, incluyendo un diagrama del sistema solar con la posición del Sol marcada, un dibujo del hombre y una mujer desnudos, un diagrama de radiotelescopio de Arecibo, que se utilizó para enviar el mensaje, un mensaje de líneas que representan los números del 1 al 10, así como los elementos químicos de hidrógeno, carbono, oxígeno e hidrógeno. Esto me hace pensar que tal vez en un pasado existió un contacto, porque, a ver, em, hay muchas similitudes entre el dios Viracocha y Quetzalcóatl, y se ha encontrado en el lago Titicaca glifos que son sumerios, que está del otro lado del mundo, y esta primera civilización que inventó estos glifos fue los sumerios. ¿Qué hacen glifos sumerios en el lago Titicaca? Te lo pregunto a ti. ¿Tú qué piensas? Porque tu opinión es muy valioso. Déjalo acá abajo. Entonces, en Perú se puede pensar que hubo un contacto anterior con algunas civilizaciones que les ayudó a construir. Por ejemplo, ahí en Tiahuanaco, Bolivia, existen unas rocas hechas con una precisión que hoy en día ni con cortes de diamante ni láser alcanzamos. Y nos vienen a contar que con herramientas primitivas, que no existía ni el hierro, porque la era del hierro o la metalurgia, pues acá en América se descubrió después. Entonces, ¿cómo hicieron esas herramientas? Son piedras de 80 toneladas, o sea, son lo equivalente como a 20 carros, 30 carros. Entonces es muy grande esa piedra para que un ser humano las alcen o construyan. Y de hecho les han preguntado quién les ayudó a construir eso cuando llegaron los españoles a conquistarlos. Ellos dijeron que ya estaban ahí, que las construyeron o gigantes o seres alados. Entonces, bueno, hay un cabo suelto que debemos unir y todas estas civilizaciones han representado cosas em, muy similares a naves espaciales, a aviones, am, sí, a aviones. Entonces, bueno, no sé tú qué pienses que existan civilizaciones, vida en otros planetas. Por ejemplo, también se ha encontrado, nos han mencionado en esta civilización, como lo puede ser no solo la judeocristiana o católica, donde había ángeles o seres alados que nos ayudaron, que nos inspiraron, nos dieron la moral, las leyes, nos ayudaron a civilizarnos, ¿no? Porque el Homo neanderthalensis no tenía esta capacidad como tú y yo de generar un alfabeto, de generar el pensamiento abstracto, como lo pueden ser símbolos que son los números, un lenguaje. Entonces esto nos ha ayudado a comunicarnos mejor y a desarrollarnos más.
porque, bueno, en el libro de Yuval Noah Harari nos menciona que gracias a nuestro lenguaje nosotros pudimos dedicar tiempo a otras cosas como el arte, y gracias a este entendimiento que tenemos entre tú y yo, generando el alfabeto, pudimos crear la agricultura o domesticar las plantas. Entonces, mientras está creciendo nuestro alimento, podemos dedicarnos a crear arte, ecuaciones y otras cosas, ¿no? Pero bueno, se han encontrado, ¿qué evidencia hay de estos, de algún gigante, ¿no? En el judaísmo le llaman los Nefilim. En el libro de Enoch hay un libro que es apócrifo, que es un evangelio encontrado en las cuevas de Qumran, no hace mucho, en donde Enoch nos menciona que ciertos ángeles se rebelaron y se aparearon con las hijas del Creador. Entonces esto generó una ira que hizo caer un diluvio que erradicó a estas razas de criaturas. Pero alrededor del globo hay aproximadamente 215 civilizaciones que nos hablan de un diluvio universal. Por ejemplo, en Argentina, en la Patagonia, había una civilización llamada los Tehuelches, tienen un diluvio universal. Los mayas, em, los judíos, los griegos, los romanos, los chinos, todos tienen una historia de un diluvio universal. Pero, ¿qué evidencia podemos encontrar de los gigantes? Pues vamos a ello. En Java, Indonesia, se han encontrado huellas fosilizadas de un humano gigante. Las huellas fueron descubiertas en 1940 por un médico holandés llamado Eugene Dubois, o Dubois. Se estima que las huellas tienen entre 12 y 17 millones de años. Cada huella mide alrededor de 60 centímetros de largo y 30 de ancho. Es muchísimo. Hoy en día mide menos que eso, ¿sabes? Nuestro pie. En China también se han encontrado huellas fosilizadas de humanos gigantes. Las huellas fueron descubiertas en la provincia de Yunnan en 1985. Se estima que las huellas tienen alrededor de 300.000 años. Cada huella mide alrededor de 50 centímetros de largo y 20 de ancho. Basado en el tamaño de las huellas, se estima que el humano de Java podría haber medido alrededor de 3,5 metros de altura y el humano de China podría haber medido alrededor de 2,5 metros de altura. Pero también en Texas se han encontrado, por ejemplo, en 1938 se encontraron huellas fosilizadas de un humano y un saurio en el valle del río Paluxy, Texas. Las huellas se encuentran en la misma capa de roca, lo que sugiere que el humano y el saurio coexistieron en el mismo tiempo y lugar. La huella humana tiene un tamaño aproximado de 60 centímetros de largo. Eso es muchísimo. La regla que nos dan en la escuela, que usamos, que nos piden en los útiles escolares, mide 30 centímetros. Imagínate que su pie mide lo de dos de esas reglas. Lo que indicaría un humano de gran estatura para la época. La huella del saurio se ha identificado como perteneciente a un dinosaurio terópodo, un carnívoro bípedo, que va a dos patas. Las huellas se datan del Cretácico inferior, hace aproximadamente 110 millones de años. Entonces, pues esto nos hace creer que tal vez sí pasó un diluvio, una catástrofe a niveles bíblicos, descomunales, dantesca, en donde pues la vida como conocíamos pues se extinguió y volvimos a empezar de nuevo, ya que no conocíamos la escritura, pues hay mucha tradición que es de voz a voz. Entonces no lo sé, amigos, esto me parece muy interesante, las evidencias no nos engañan. Entonces, tal vez sí, como los egipcios nos lo mencionan, que son de las civilizaciones más antiguas, en sus glifos o en sus ilustraciones, nos puede mencionar que tal vez hubo un contacto. Tal vez los ángeles pues venían de otro planeta y nos ayudaron a desarrollarnos, ¿sabes? Y nosotros los tomamos como dioses o deidades. Por ejemplo, el dios Viracocha se dice que bajó como una casa dorada muy brillante para algunas civilizaciones de Oceanía o de las islas que están acá distribuidas, pues también bajó una luz muy destellante y les legó conocimientos a la humanidad. Entonces me parece interesantísimo. eh, Hay muchas cosas que nos hemos perdido por... No sabemos ni siquiera el origen del Homo sapiens sapiens, ¿no? En qué momento generó este avance evolutivo que nos diferenció de otras especies humanoides que existían,
como te menciono antes, ha existido más especies como nosotros. Por ejemplo, el Homo florescensis que se ha encontrado en la isla de Flores, en Indonesia, medía 1 metro y 10 centímetros. Era lo que hoy conoceríamos como un hobbit, pero ese era así como nosotros crecemos de aproximadamente en nuestra edad adulta, entre hombre, entre 1,80, lo máximo 2 metros. Es muy raro superar esa altura. Em, las mujeres entre 1,48, 1,50, depende, ¿no? También de tus rasgos genéticos. Pues imagínate que ese ser humano medía 1,20 centímetros. Era pequeñito, pero ese era otro tipo de ser humano como tú y como yo. También el Homo neanderthalensis no sabemos si se extinguió, nosotros lo extinguimos porque era otro tipo de humano en donde estudios han datado que era muy difícil que nos reprodujéramos con ellos. Por ejemplo, imagínate que tienes un mono capuchino y un chimpancé y los quieres cruzar, pues son diferentes especies. Parecen lo mismo, ¿verdad? Pero pues tienen un origen común, pero son diferentes, así nos pasaba con el Homo florescensis. Entonces ahí en la isla de Java, ahorita te mencionaba que también se han encontrado huellas o rastros de gigantes. Entonces queda mucho por aprender y mucho por investigar. Y esperemos que la arqueología, porque a veces nos han mentido, por ejemplo en Nueva Zelanda se han encontrado construcciones megalíticas que nos datan de alrededor de 10.000 años, pero los maoris son los que se establecieron ahí y pues el Imperio Británico o Inglaterra les ha querido quitar a toda costa sus tierras y y darle pie a que también se han encontrado esferas, pero pues no les conviene porque les quitan pues la tierra y, y sus recursos a los ingleses que nada más piensan en eso. Entonces, entre más desacrediten a los maori, pues más acceso tendrán a sus tierras. Hay muchas manifestaciones de esa civilización antigua. Entonces se han encontrado, te comento, un muro igual con Cortés y no naturales, que tienen mucho más tiempo del que creíamos. Y con todos estos resultados no me queda duda de que eh, el ser humano tiene aproximadamente, por ejemplo, 12.000 años desde la última glaciación y desde la extinción de los mamut y de los grandes, pues había perezosos gigantes, camellos en América. Todo eso se extinguió por un cataclismo, si se le llama cataclismo, ¿no? Pero en Nueva Zelanda, pues tal vez ellos ya conocían, ya hacían pirámides, es a lo que voy, pero que no las quieran reconocer o investigar más a fondo porque se prohíbe la excavación en ese muro, se encontró un muro pues donde ya se ve una civilización desarrollada y los maoris les preguntan, oye, ¿quién los construyó? Ya estaban ahí desde antes que nosotros llegáramos. Entonces, pues eso quiere decir que tal vez había una civilización con mayor conocimiento, mayor tecnología del que creemos. No te digo que naves espaciales, cosas así. Seamos serios, pues. Pero sí, una civilización, por ejemplo, como las mayas, tal vez, contemporánea a ellos. Entonces hay muchas cosas que investigar, el misterio está servido. Suscríbete si te gusta, compártelo e investiga todos estos temas. Toma lo más necesario, pertinente u oportuno según convenga tu criterio y nos vemos en un próximo episodio. Chao.